Por eso digo que el socialismo es para los ricos. Desafortunadamente, hay capitalismo para los pobres y para la clase media. Los mercados suben y los mercados bajan. Se están viniendo abajo. Esto da lugar a una depresión y posteriormente a una revolución. Esta fue la primera vez que entendí, en la vida real, la historia de lo que me enseñaron en la academia. Me dije, oh Dios mío, lo que se dice sobre Marx, Lenin, Miles, Stalin, Hitler, es cierto. Marx tenía un sueño, que era la abolición de la propiedad privada. En otras palabras, no podríamos poseer nada. Como capitalista es algo que me molesta un poco. Querían quitarnos toda la propiedad privada y que pasara al Estado. Es por esto por lo que se extrae, cuando se estudia el comunismo y el marxismo, que es una economía centralizada. En términos militares, se llama comando y control. Es lo que te enseñan en la escuela militar. Es una economía de comando y control donde el gobierno te ordena. Es por esto por lo que el Banco de la Reserva Federal es parte de la banca comunista. Es un banco central, y un banco central no es americano. No es un banco, y no hay reservas en él. Actualmente, la Fed es el tercer banco central. Si miramos en la historia, desde Jefferson y compañía, se lleva diciendo que no podemos tener bancos centrales, pero es difícil ya que nuestro sistema académico es básicamente marxista. La mayoría de los maestros de escuela son marxistas. Puede que no lo sepan al no haber estudiado a Marx como yo lo hice. Soy un capitalista, no tengo un trabajo, no tengo un salario. Tengo justamente lo opuesto porque es lo que mi padre rico me enseñó. Mi padre pobre solía decirme que consiguiera un trabajo seguro. En realidad, las mentalidades eran completamente opuestas. Odio decir que si estudias a Marx, Lenin, Stalin, Hitler o a Mao, el banco central es Marx. Y Lenin afirmó que si lo que quieres es destruir la economía y con ello el capitalismo, tienes que desestabilizar la moneda. En 1971, justo antes de ir a Vietnam, Nixon sacó al dólar del patrón oro. Eso no lo enseñan, ya que nuestro sistema es comunista. Y odio decir esto porque soy un marín. Fui a Vietnam 2 veces. Luché por este país. Fui a la escuela militar. Además, mi familia fue encerrada en campos de internamiento. A todos los comunistas que están ahí fuera, escuchad esto. Soy un multimillonario endeudado. ¿Sabéis por qué? Porque recibo exenciones en impuestos por pedir dinero prestado. La razón por la que soy tan rico es porque estoy endeudado, y mi amigo Dave Ramsey diría, vive libre de deudas. Siempre le respondo, eres un idiota. Quiero dejar claro que él es mi amigo, pero le digo, Dave, me gusta la deuda. Él responde, lo sé, pero la mayoría de la gente no puede gestionar la deuda. Siempre le digo que estoy de acuerdo porque no hay educación financiera en las escuelas. Si supieran cómo gestionar la deuda, no sentirían la necesidad de ahorrar ese mugriento dólar que está en sus manos. Yo prefiero pedir prestado dinero libre de impuestos. Tengo que invertirlo para ganar más dinero y todo el mundo piensa que lo hago con acciones de bienes raíces. Cuando hablo con la mayoría de los idiotas por ahí, me dicen, tengo un 401k, a lo que respondo, cariño, te han dado gato por liebre, pero el gobierno patrocina el 401k. Yo respondo, no, la Reserva Federal y Wall Street lo patrocinan. Si estudias la historia, en 1974 se aprobó una ley llamada ERISA, Ley de Garantía de Ingresos de Jubilación para los Empleados, que dio lugar a otra cosa llamada 401k. Esto pasó en 1974, justo después de que Nixon sacara al dólar del patrón oro. Fue entonces cuando la economía pudo crecer a través del mercado de valores. Por lo tanto, ¿tengo acciones? No, porque no soy un comunista, soy un capitalista. No tengo que comprar acciones. Yo invento las mías. Eso es lo que hacen los capitalistas. Cuanto más dinero pido prestado, menos impuestos pago. Entonces, ¿cómo lo hago? Digamos que soy dueño de un edificio comercial. Lo compro por $1 millón y sube a 10 millones. La mayoría lo vendería. En el momento en que lo vendes, poniendo que pasamos de una base de 1 millón a una base de 10, tengo una plusvalía de 9 millones. En lugar de venderlo, reformarlo y venderlo como hacen los flippers, yo no lo reformo, ni lo vendo. A fin de cuentas, en el momento en que lo vendes,
Como ya sabes como abogado, has ejecutado un evento de capital, un evento imponible. Lo que hago es que si compro una propiedad por 1 millón que se revaloriza a 10 millones, pido prestado 5 libres de impuestos. Se va a estrellar. Ahora mismo estamos en una depresión. Una recesión se basa en 2 trimestres de crecimiento decreciente, pero una depresión es un crecimiento subóptimo. Lo que esto significa es que el PIB debería ser del 4%, pero está operando al 2% como una depresión. La gente no conoce la historia. Lo que pasó el 17 de septiembre de 2019 es que hubo un crash en el mercado repo. La persona promedio no tiene ni idea de lo que es el mercado repo. Esto provocó que en 2021 se tuviera que inyectar liquidez. La última vez que hubo una caída en el mercado repo fue en 2008. Y así, cuando estaba observando el panorama en 2019, el 17 de septiembre para ser exactos, dije, Dios mío, el mercado repo se ha vuelto a estrellar. Unos meses más tarde, apareció el COVID y lo supe. Oh Dios mío, aquí está. El mercado repo es lo que yo llamo una casa de empeño. Es donde la gente va. Lo que sucedió con el mercado repo es que la Fed tuvo que bombear dinero a los bancos comerciales como Bank of America o Wells Fargo, ya que estos estaban quedando vacíos. Es lo mismo que pasó cuando Lehman Brothers se hundió. No tenía suficiente dinero en efectivo. Lo interesante de todo esto es que esa inyección no va a parar a la economía. Se queda dentro del sistema bancario. ¿Qué es? Por tanto, lo que sucede en un repo inverso, tanto en 2008 como en 2019 fue un repo normal. Sin embargo, 2021 dio lugar a un repo inverso. Lo que esto significa es que el dinero comienza a salir de los bancos y vuelve a la Fed. La persona promedio se preguntará, ¿qué significa esto? Significa que los bancos comerciales no confían en sus activos. Sus activos son cuestionables. Es una valoración. Una valoración es una opinión. Es como decir que esta casa vale 10 millones. Es una opinión. Cuando empezaron a preguntarse cuál era la verdadera valoración de sus llamados activos, el dinero comenzó a salir de los bancos comerciales como Bank of America y Wells Fargo y fluyó de nuevo hacia la Fed, porque prefieren tenerlo en la Fed que en el mercado. Mis amigos son multimillonarios. De eso es de lo que hablamos. La persona promedio no tiene idea de lo que estamos contando. Tenemos que vigilar los flujos de efectivo. Te apuesto $1 millón a que si preguntas a 100 personas sobre lo que es el mercado repo, tendrías suerte si 50 supieran lo que significa. Esto no es un error, no es una acusación contra ellos, es una acusación contra nuestro sistema escolar. Es criminal. Es decir, la única razón por la que dieron a los CEOs todo ese dinero fue para que pudieran recomprar sus acciones. Imaginémonos que soy IBM o Ford y que me dieron $1 millón. Si cogiese prestado 5 millones del tesoro de Ford y comprara 6 millones de mis acciones, se dispararía el precio de las mismas. Esto provocaría que los padres y madres con su 401k pensaran, la compañía Ford ha subido, todo está flotando en la deuda. Permíteme decir esto, los mercados suben y los mercados bajan. Se están viniendo abajo. Esto da lugar a una depresión y posteriormente a una revolución. La depresión es cuando se pierden más trabajos y esto hace que vayan a tener que imprimir más dinero, tal y como hicieron cuando Fauci, el fascista Fauci, cerró la economía de Estados Unidos. La economía a nivel mundial se cerró. ¿Cómo pueden pagar a la gente para que no trabaje? América es actualmente la mayor nación deudora de la historia. La deuda de préstamos estudiantiles, al igual que la deuda de préstamos al consumo, están fuera de las métricas. El mercado de valores se basa en la deuda, pero hay que tener en cuenta la relación de la deuda con el PIB. Es muy simple. Cuando la deuda sobre el PIB alcanza el 90%, tenemos un 90% de deuda sobre el PIB, lo que es bastante óptimo. Eso significa que por cada dólar que pides prestado, cuando nos basamos en un 90%, la economía crece un 10%. Es una relación 10:1, es decir, del 10%. El día en que la relación deuda-PIB es del 140%, no pueden agregarle más dinero ya que no va a crecer. Eso es lo que significa. Esto hace que la persona promedio, la cual sigue refinanciando su casa, en el momento en el que pierda su trabajo,
Ya no podrá seguir pidiendo prestado. Esto es lo que pasó cuando la deuda sobre el PIB pasó de 90 a 1. Antes teníamos un 90% de deuda sobre el PIB. Actualmente es del 140%. Estamos en bancarrota. Pese a esto, la persona promedio no tiene idea de lo que estoy hablando. Estamos acabados. Por lo que mi consejo es oro, plata, Bitcoin y balas. La única razón por la que compro Bitcoin es porque no confío en mi gobierno. No confío en el Banco de la Reserva Federal. No confío en el Tesoro. No confío en Biden y no confío en el mercado de valores. Si tú, por el contrario, confías en estos cuatro, ten una buena vida. Yo tengo oro, plata y Bitcoin. Para mí, Bitcoin es una apuesta contra el gobierno. Voy a decir esto una vez más. Si estudias a Marx, un banco central es esencial para el comunismo, y este es la Fed. Es el tercer banco central que hemos tenido. Surgió en 1913. En 1913, la Fed fue creada junto al Departamento de Impuestos. También en 1913. ¡Qué coincidencia! La persona promedio no tiene ni idea de lo que pasó. Voy a contaros una historia muy rápidamente. Estaba saliendo con un amigo. Él es multimillonario. Realmente, la mayoría de mis amigos cercanos son multimillonarios. Somos multimillonarios debido a la deuda. No nos sentamos y ahorramos nuestros centavos. Sigamos. Él preguntó, ¿se avecina un crash? Yo le dije, no lo sé. Estábamos buscando alguna señal de Dios. Justo después de que se levantaran todas las restricciones por el COVID, entramos en un restaurante que está justo al final de la calle en Scottsdale. Y todo el mundo estaba vestido con trajes de noche. Él me miró, yo lo miré, y dijimos, el crash se acerca. Cuando tienes a todos estos viejos, como yo, y sus esposas vestidos con trajes de noche, sabes que el fin está cerca. Lo llamamos la teoría del vestido de noche de la economía. En realidad, justo antes de cada crash, la gente está de lo más contenta. Luego se deprimen mucho. Y es entonces cuando los capitalistas se hacen ricos porque todo sale a la venta, y entonces todo se da la vuelta. Siempre hay tres caras en una moneda: cara, cruz y el canto de la moneda. Yo me posiciono en el canto, por lo que me da igual que suba o baje. Aún así, siempre hay un opuesto. Siempre hay tres caras en una moneda: la cara, la cruz y el canto. La inteligencia se encuentra en el canto y es un problema, ya que tienes una opinión y tienes que posicionarte a un lado. Los americanos no nos apoyaron en Vietnam. Nuestros propios medios de comunicación traicionaron a las tropas sobre el terreno. ¿Crees que los medios de comunicación siguen mintiendo a la gente? Claro que sí. Son Marx. Están dirigidos por China. Quiero decir, ¿cómo podemos tener dos himnos nacionales hoy en día? Ese era Marx, un racista. Se sabría si se estudiara la historia, pero nuestro sistema escolar solo informa de un lado. Cuando regresé en 1973, después de un año en Vietnam, me escupieron y me golpearon. Mis propios amigos baby boomers. Cuando volví a casa, me escupieron en la escuela en Hawái y demás. Los medios de comunicación se volvieron en nuestra contra, tanto contra los soldados, los marines, los marineros, las mujeres y los hombres. Fue horrible. Y lo que siguen sin entender es que los socialistas son los que han matado a la mayor cantidad de gente en la historia. Solo fuimos a defenderla. El coronavirus es más grande que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. En el cuadro general, el coronavirus y el próximo crash, un colapso financiero posiblemente, marca el fin de la era industrial para dar comienzo a la era de la información. Es un movimiento muy grande. Las personas que están en problemas hoy en día son personas que todavía están atrapadas en los pensamientos de la era industrial. Las personas que están luchando financieramente no han avanzado todavía. Aquellos de vosotros que estéis sentados en casa ahora mismo, diciendo, voy a perder mi trabajo, mi casa, mi pensión y todo, es porque estáis atrapados en pensamientos arcaicos. Es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Cuando escribí Padre Rico, Padre Pobre, hace unos 20 años y pico, los principales medios de comunicación me crucificaron. Dijeron que el autor de Padre Rico, Padre Pobre no sabía de lo que estaba hablando. Cuando dije que los ricos no trabajan por dinero, los ahorradores son unos perdedores y que tu casa no es un activo.
Fui crucificado, sencillamente crucificado. La buena noticia es que lo más importante que puedes tener ahora no es seguridad laboral, sino un trabajo significativo. Tú y yo necesitamos el dinero porque nuestro trabajo es significativo y es nuestro trabajo significativo lo que nos hace superar los tiempos difíciles. La buena noticia es que mi empresa se ha agotado. No podemos mantenernos al día con el producto. La mala noticia es que la cadena de suministro está cerrada. Eso sí que es un buen problema. Tenemos toneladas de dinero en efectivo. Tengo oro, tengo plata y tengo desafíos en el mercado inmobiliario. Pero eso me va a hacer más fuerte. Esa es la única actitud que puedo tener. De lo contrario, solo lloraría y diría, el gobierno debería cuidar de mí. Necesito un rescate. Necesito un estímulo. El estímulo significa bienestar para los ricos. Cuando estaba hablando con los jóvenes, que son quienes impulsan a los maestros de escuela, he de decir que ya no puedo volver a las escuelas porque no soy políticamente correcto. Les explicaba lo que era la Fed y les decía, pensemos en Dorothy y el mago de Oz. Tenemos al hombre de hojalata, al hombre de paja y a un león sin corazón. Todos pensaron que podrían ir a ver al mago y que el mago les daría lo que pidieran. Recorrieron el camino de baldosas amarillas y cuando retiraron las cortinas, había un enano. Esta es la gran ilusión. Son Ben Bernanke, Janet Yellen, Paul, y antes de eso, estuvo otro personaje del cual olvidé su nombre. Todo el mundo piensa que son magos, pero están controlados por el atraco bruto y universal de efectivo. Nos roban nuestra riqueza a través del dinero por el que trabajamos. Necesitamos educación financiera porque el verdadero problema de esta crisis empezó en 1904, cuando los tipos más ricos de la Tierra se hicieron con el control del sistema educativo de Estados Unidos. Ellos formaron esta cosa llamada el Gran Consejo General de Educación. Fue formado por tipos como Rockefeller y JP Morgan. Lo que sacaron de la educación fue la educación financiera, y es por eso por lo que escribí Padre Rico, Padre Pobre. Fue un disparo de advertencia en 1997. Dije, despierta, algo se avecina. Y aquí estamos ahora, ante la mayor transformación en la historia de la humanidad, que es el paso de la era industrial a la era de la información. Me va bien porque hice la transición. Estoy ganando más dinero que nunca. Tengo problemas, pero estoy haciendo dinero. Más dinero que nunca. Si tú estás perdiendo dinero ahora mismo, el problema empieza por ¿qué te enseñaron en la escuela? Porque nunca te enseñaron nada sobre el dinero. Nunca te enseñaron sobre un estado financiero como lo hizo mi padre rico. Te enseñaron que el título lo es todo, pero es simplemente un trozo de papel higiénico. Si te crees el mecanismo del dinero y crees que es en lo único en lo que hay que centrarse, lo que está pasando ahora mismo con esos paquetes de estímulo es que todo el dinero está siendo regalado por el gobierno a todo el mundo. Lo que en realidad está devaluando tu dólar, está devaluando tu pensión, tus ahorros y está acabando con las empresas. En resumen, estamos muriendo a manos de esa espada. Como decía Fuller, la prisión está dentro de nuestra cabeza. Buckminster Fuller comienza con la desinformación y la desorientación. Desinformación, desorientación. Él decía, ¿cómo se atreven nuestras escuelas a castigar a los niños por cometer errores? ¿Cómo aprendes si no cometes un error y aprendes del mismo? Decía, Dios nos diseñó. No soy muy religioso y tampoco me dedico a predicar. Dios nos diseñó para aprender cometiendo errores. Por ejemplo, un bebé aprende a caminar cayéndose. Un niño aprende a montar en bici cayéndose. Tiger Woods es el mejor golfista en la historia de la humanidad porque cometió más errores que tú y que yo. Pero nuestras escuelas te castigan por cometer errores. En 2008, sufrimos las permutas de riesgo crediticio, que era para bienes raíces residenciales, por lo que se los rescató. Esta próxima crisis será para los fondos de cobertura y de capital privado, que invirtieron en todos esos bienes raíces comerciales. Actualmente tengo un proyecto en camino de $100 millones y acabo de ser rescatado. Acabo de ser respaldado por la Fed y por el gobierno. Por eso digo que el socialismo es para los ricos. Desafortunadamente, hay capitalismo para los pobres y para la clase media, para los que trabajan por dinero. Estás por tu cuenta.
Creo que el motivo para que haya tanta gente pobre es que no distinguen el dinero bueno del dinero falso. Estás diciendo que tenéis una burbuja de deuda personal, que hay una burbuja de deuda inmobiliaria, al igual que en los Estados Unidos, y que ahora tenéis una burbuja de deuda a nivel nacional, ¿verdad? Sí, exacto. En uno de los puntos que me voy a centrar, Robert, es que, si nos fijamos en el perfil de la deuda de los hogares estadounidenses antes de la CFG, un montón de gente pobre se metió en la burbuja inmobiliaria cuando no podían permitirse entrar en el mercado inmobiliario. La gran diferencia entre Estados Unidos y Australia es que la mayor parte de la deuda de los hogares está, en realidad, con las personas de altos ingresos en contraposición a las personas de bajos ingresos. Algunos de los competidores australianos han dicho que no hay comparación posible entre Australia y Estados Unidos porque las personas que pueden pagar las hipotecas, en realidad, tienen la mayor parte de la deuda. El problema con ese argumento es que nuestro perfil de deuda es muy similar a lo que ocurrió en Irlanda. En Irlanda, antes de la crisis financiera mundial, la mayor parte de la deuda correspondía a personas con ingresos medios y altos. Cuando se produjo la crisis financiera mundial, la economía irlandesa se fue al garete. Por lo tanto, mientras tengamos una distribución de la deuda diferente en comparación con América, tanto América, Irlanda y Australia estarán en una situación a la que nunca podrán volver. Otra cosa que quiero comentar, ya que hablaste de la década de 1970, es que obviamente se tuvo una estanflación tanto en Estados Unidos como en Australia esa década. Si nos fijamos en los niveles de deuda personal, es decir, la última vez que tuvimos una burbuja en la deuda de los hogares australianos fue en realidad en la década de 1880 y llegamos a una depresión en 1892, que fue en comparación peor para Australia que la Gran Depresión. Nuestros niveles de deuda para los hogares de 2021 son sustancialmente más altos que cuando estábamos en la década de 1880 sobre una base proporcional. Empecé a comprar plata en el 64 cuando tenía 17 años debido a la ley de Gresham. La ley de Gresham dice que cuando el dinero malo entra en el sistema, el dinero bueno se esconde. Cuando tenía 17 años, empezaron a degradar nuestras monedas de 10 y 25 centavos y de medio dólar. Tenían un tinte de cobre alrededor y yo no sabía nada. Pero la ley de Gresham es aplicable porque sencillamente no confiaba en mis monedas de 10 centavos y de medio dólar. Empecé a ir al banco y a entregar dólares de papel, y a conseguir rollos de monedas de 10 centavos y de 25 centavos. Sacaba la plata real y volvía a meter el cobre para volver al banco y seguir negociando. El problema es que cuando fui a la escuela en Nueva York a los 17, 18 años, mi madre se gastó mi dinero. Esto, en cierto modo, me hizo entender por qué la gente pobre no distingue el dinero bueno del malo. Ese es el mayor problema. Mi madre y mi padre no tenían ni idea de por qué corría de un lado a otro del banco, siendo solo un niño de la escuela secundaria, entregando papel moneda falso para conseguir rollos de monedas de 10 centavos y de medio dólar, para sacar la plata real y seguir cambiándola. Mi madre dijo, lo gasté mientras estaba en la escuela. Creo que el motivo para que haya tanta gente pobre es que no distinguen el dinero bueno del dinero falso. Cuando pensamos en lo que realmente significa, y pensando en términos de la escuela austriaca clásica, para que haya inflación debe darse una expansión de la oferta monetaria. Para tener deflación, la oferta de dinero debe reducirse. La única manera, en el contexto actual, de que eso suceda es que la deuda se reduzca. ¿Y cómo vas a reducir la deuda? Tienes que tener una serie de impagos. Cada vez que hemos tenido un punto de crisis desde 2008, los bancos centrales y los gobiernos nacionales de todo el mundo han estado imprimiendo y gastando dinero para evitar que la deuda implosionara. Hasta ahora han tenido éxito. Por lo tanto, si se piensa en la crisis de la deuda soberana de 2012, o, por ejemplo, en la crisis repo de Nueva York en 2019, o en el COVID-19 en 2020, o incluso si nos fijamos en el final de febrero de 2021 en cuanto al mercado de bonos, en particular en los Estados Unidos, pero que llegó a extenderse a Australia, Japón y Alemania. Cada vez que hay algún tipo de riesgo sistemático que amenaza con la caída, tratan de imprimir y gastar para proporcionar esa liquidez, para así evitar que se produzca este tipo de situación. La pregunta que tengo para ti, como referente que eres, es, ¿cuál es la mejor compra hoy en día? ¿El oro, la plata o la cripto?
Bueno, si nos fijamos en mi cartera, no tengo nada de cripto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, probablemente pueda darte 3 razones clave. La primera es que tenemos una historia de 5000 años con el oro y la plata. Sin embargo, las criptomonedas solo han existido durante 10 años, o alrededor de 10 a 12 años. No sabemos lo que puede llegar a pasar con las criptomonedas si entráramos realmente en una crisis financiera sistemática. No lo sabemos. Por lo tanto, creo que conlleva un montón de riesgo y creo que la gente que ha entrado en el sector no es consciente de esto, sencillamente porque nunca antes estuvimos en una situación así con las criptomonedas. Ese es el punto 1. El punto 2 es que la gente está entrando en este mercado sencillamente porque está subiendo. Sin embargo, a mí me gusta tener una comprensión técnica muy profunda de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, Robert, si me dieras el código de Bitcoin, el código de Ethereum y el de Litecoin, al ser un economista, pero no ser un criptólogo, no puedo decirte a un nivel técnico qué hacen estos códigos realmente y cuáles son las diferencias además de los riesgos y las oportunidades. Yo diría que el 99,9% de los inversores en criptomoneda no son criptólogos y no pueden entender lo que realmente hacen estos códigos informáticos subyacentes. La única razón por la que están comprando es porque el precio está subiendo. Si realmente no se entiende a nivel técnico lo que hacen estos códigos, no se puede baremar el riesgo del activo. Ese sería el punto 2. Respecto al tercer y último punto, la semana pasada tuve un seminario en Australia. En el turno de preguntas y respuestas, me surgió una pregunta de cripto y le pregunté a la audiencia si habían juntado alrededor de 140 personas. Pregunté, ¿cuántas personas de las que hay aquí esta noche poseen criptomonedas? Alrededor de la mitad de la audiencia levantó la mano. Continué, ¿cuántos sabéis que, en 1996, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos escribió un libro blanco para el MIT sobre las criptomonedas? Solo una persona levantó la mano. En realidad, la pregunta que tengo es, ¿quién era Satoshi Nakamoto? Para mí, bien podría ser que fuera el gobierno estadounidense el que está detrás de todo el fenómeno criptomoneda. Realmente tengo un montón de dudas al respecto, y lo que sé es que la gente no ha mirado en absoluto la historia de las criptomonedas. No saben que la NSA escribió un libro blanco sobre esto. En definitiva, creo que hay mucho más en la historia de las criptomonedas de lo que el americano medio o el inversor australiano medio puedan realmente saber. Estoy de acuerdo. Estoy al 100% de acuerdo contigo, pero yo soy un comerciante en cripto, no un inversor. Te entiendo. Cuando bajó a $7,000 la moneda, volví a entrar, por lo que aún mantengo gran parte del dinero. También sé que se puede ir a cero. Soy muy consciente de ello. De todos modos, el oro y la plata son el dinero de Dios. Así que tengo un montón de oro y plata. Y creemos que este es el mayor riesgo actualmente. La mayoría de la gente no es consciente de ello, o no lo ha pensado detenidamente, porque no parece importarnos. Esto se está volviendo tan serio que estamos llegando a un momento catártico y creo que ha empezado. Estudiemos primero las cifras. El M2, en cuanto al crecimiento, alcanzó un máximo del 27% en 2020 y se ha ido desacelerando desde entonces. Creemos que se está acercando, o que podría estar por debajo del 3% sobre una base interanual, lo que no deja mucho espacio para el crecimiento o la inflación, a menos de que la velocidad esté realmente recogiendo la tasa a la que el dinero gira. Estamos en un entorno en el que no creemos que la velocidad esté aumentando. En todo caso, creo que los particulares y las empresas están más preocupados y que libremente gastan menos. Si observamos el M2, veremos que alcanzó su máximo en marzo. Es muy inusual ver descensos secuenciales en el dinero. No hemos vuelto a superar ese pico de marzo y puede que no volvamos a superarlo al ritmo que va la política de la Fed. Además creo, siguiendo con la casuística del caso, que la Fed probablemente está cometiendo un error. Digo probablemente porque es lo que tengo que hacer desde la prudencia, pero realmente creo que la Fed está cometiendo un error. Reflexionando un poco más sobre el discurso en Jackson Hole que dio el presidente Powell a finales de agosto, hemos llegado a la conclusión de que el presidente Powell piensa que es la reencarnación del presidente Volcker y que necesitamos que le dé un mazazo a la inflación, al igual que hizo Volcker. La historia ha tratado al presidente Volcker con mucha condescendencia ya que él cambió el rumbo de la inflación. Sin embargo,
Lo que hizo fue cambiar una marea que se había estado construyendo durante 15 años. Comenzó en 1964 con la Guerra de Vietnam y con la Great Society. Muchos programas sociales se iniciaron por aquel entonces bajo el mandato del presidente Johnson. Durante 15 años, la política fiscal y monetaria se desvió bastante. Si nos fijamos en la historia, pese a ciertos golpes que se le dio al sistema, como el embargo de petróleo y el estímulo que se produjo a causa de ello, tanto en la política monetaria como en la fiscal, nunca hemos visto el tipo de desaceleración que estamos viendo ahora. El gasto federal sigue bajando un 14% interanual. Nunca se vio una disminución en el gasto de la política fiscal en los años 70. La política monetaria parecía estar en piloto automático por aquel entonces. El dólar estaba siendo aplastado a finales de los 70, lo que se sumó al fuego inflacionista. Por ello, el presidente Volcker ahogó la oferta monetaria y acabó con la inflación. La gente tardó mucho tiempo en reconocer que la inflación había tocado techo. De hecho, no creo que mucha gente creyera que había tocado techo en 1981 hasta 1986, cuando se desplomaron los precios del petróleo. Por lo tanto, las expectativas de inflación estaban incrustadas en el sistema. Fue muy difícil, y Volcker hizo un trabajo magistral. Pese a que el problema de inflación se había estado construyendo por un periodo de 15 años, la Fed no tuvo que abordarlo hasta los últimos 15 meses, ya que no había sido un problema durante 15 años, sino solo durante 15 meses. Desde nuestro punto de vista, fue causado principalmente por los grandes golpes al sistema, que no habíamos visto con anterioridad. Desde la gripe española no habíamos vuelto a tener una pandemia mundial y no habíamos tenido los problemas en la cadena de suministro que tuvimos durante 2 años debido al pánico del COVID. Posteriormente, y para terminar de rematar, por supuesto, tuvimos otro golpe que fue la invasión rusa en Ucrania. Son sacudidas al sistema. Este no está siendo un periodo de consolidación de las expectativas inflacionarias. Sin embargo, el presidente Powell está cogiendo un mazo que es en realidad más grande, mucho más grande. Es, al menos, 6 veces mayor ahora mismo, y podría ser de 8 a 10 veces mayor si la Fed sube el tipo de los fondos federales otros 75 puntos básicos. ¿Qué quiero decir con esto? El presidente Volcker estaba tratando con tasas de interés de 2 dígitos. Llevó los tipos de interés del 10 al 20%. En el momento en que lo hizo, los consumidores y las empresas se habían acostumbrado a maniobrar alrededor de la inflación. Si bien esto suena chocante, ir del 10 al 20% tuvo cierto valor de choque. No fue lo mismo que lo que estamos experimentando actualmente con el presidente Powell y la Fed. Hoy tenemos pasado de 0.25% en la tasa de fondos de la Fed al 3.25%, que es un aumento 13 veces superior al que hizo Volcker. No un aumento doble como el que él hizo. He visto recientemente a muchas personas y fui entrevistada el otro día. Lo que se me dijo fue, oh sí, pero entonces había una base muy baja. No es comparable. De hecho, esto hace que sea aún más dramático y es por lo que es tan interesante. La gente descartó esta forma de pensar diciendo, la base era muy baja. Efectivamente, la base era muy baja y ha sido así desde 2008 y 2009. Porque estábamos en una crisis terrible entonces, y se tardó mucho tiempo en salir de ella. Realmente no teníamos expectativas de inflación integradas en el sistema. Eso es lo que creo. Sin embargo, el presidente Powell se comporta como si lo que está pasando hoy con la inflación fuera mucho peor que lo que Volcker heredó. Partir de una base baja es efectivamente conmocionar al sistema, especialmente teniendo en cuenta el tiempo que los tipos de interés han estado tan bajos. Por eso cuestiono la premisa de los que dicen, oh, esto es tan diferente. Es una base muy baja. Esa es la cuestión. Es una base 13 veces más baja. Por lo tanto, si suben la tasa de fondos de la Fed otros 75 puntos básicos, sería un aumento de 16 veces en comparación con el aumento doble que hizo Volcker. Estamos esperando serias ramificaciones financieras y otra serie de ramificaciones debido a esta política monetaria. Ya hemos tenido la primera. Aún así, la mayoría de la gente, aquí en los Estados Unidos, no son conscientes de ello o no han pensado cuidadosamente sobre ello, porque parece no importarnos. Yo estuve en el Reino Unido en la época en la que hubo un momento casi Lehman. Un momento casi Lehman significa la implosión del sistema financiero, y eso fue hace unos 10 días. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Hay algo llamado LDI, Estrategia de Inversión Orientada por la Responsabilidad, y es donde los fondos de pensiones igualan sus pasivos a sus activos. En su forma pura, lo igualarían a la cantidad
que es la que tendrían que pagar a los pensionistas cuando se jubilaran. Ahora bien, sería estupendo que igualaran completamente los activos con los pasivos desde el punto de vista de la seguridad del sistema, pero no lo hacen. Con los bancos y con un entorno de tipos de interés muy bajos, se acostumbraron a utilizar derivados y a tomar atajos para tratar de lograr el mismo objetivo. Después de un periodo muy largo de tipos de interés muy bajos, oí a alguien decir el otro día, estábamos hablando de esta crisis LDI en el Reino Unido, que la razón era tan seria porque los patrocinadores de los fondos de pensiones estaban empezando a pensar, y los bancos estaban empezando a pensar, que los tipos de interés se mantendrían muy bajos durante mucho tiempo. De hecho, a todo lo que alcanza a la vista, esta suposición se incorporó en el tipo de actividad derivada que estaban haciendo. Nadie esperaba un aumento brusco de los tipos de interés. Una vez que esto sucedió, las pensiones comenzaron a recibir llamadas de márgenes y no podían hacerles frente. De hecho, si los tipos de interés hubieran subido al 8%, creo que llegaron al 6% allí. Si hubieran llegado al 8%, entonces, según algunas de las personas cercanas a esta situación a la que hemos consultado, el sistema de pensiones habría colapsado. En realidad, no habría sido el sistema de pensiones lo que realmente habría colapsado. Si los fondos de pensiones no hubieran cumplido con los márgenes de garantía, habrían sido los bancos, las contrapartes en este caso para los derivados. Por esto, el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir y básicamente decir, más o menos, lo mismo que Draghi dijo. El presidente del Banco Central Europeo en 2011 básicamente dijo, pase lo que pase, vamos a ponerle freno. Por lo tanto, mientras que el BOE, Banco de Inglaterra, había sido casi obligado, debido a la depreciación de la moneda, a seguir los pasos de la Fed con tipos de interés más altos. Sabían que esto iba a causar un gran daño a su sistema y por lo tanto, tuvieron que revertir su política. Este fue un cambio en la política, casi una reversión. Es una flexibilización absoluta y dijeron que continuaría así hasta el 15 de octubre. Actualmente, todos estos fondos de pensiones, en colaboración con los bancos, están desapalancándose y tienen hasta el 14 de octubre para hacerlo. Por lo tanto, ¿qué haces si estás despalancándote en un entorno sin liquidez? Todos los mercados están experimentando dificultades hoy en día y creo que la Fed tiene, en gran parte, la culpa de esto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Vender los activos más líquidos. ¿Cuáles son esos? Los bonos del gobierno. Y así, estamos viendo bonos del gobierno de Estados Unidos que se mantenían en los fondos de pensiones en el extranjero, vendiéndose, a pesar de que las presiones deflacionarias están aumentando en todas partes. Creemos que se trata de una especie de crisis financiera y que la veremos en otros lugares a medida que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de interés, ya que es lo que parece que quieren hacer. Ciertamente, esta semana ha estado llena de discusión de todos los miembros de la Fed, recordando a todo el mundo que van a subir los tipos de interés hasta que lleguemos al 2% de inflación. Para entonces, creo que se habrán desapalancado y que habrán superado la presión máxima asociada a este viaje de culpabilidad. Estamos viendo otros cambios. Hemos visto a China intervenir para limitar el debilitamiento del yuan. Hemos visto a Japón hacer lo mismo. ¿Para qué es esto? ¿Qué pretenden hacer con estas medidas? Cuando Japón intenta mantener su moneda en 145 yenes por dólar, lo que hace es vender dólares y recomprar yenes. En cierto modo, esto es bueno. Están haciendo lo que la Fed debería estar haciendo aquí. En realidad, están proporcionando liquidez en dólares al resto del mundo. China está haciendo lo mismo, y veremos qué pasa a partir de aquí. Creo que esto se está volviendo tan serio que estamos llegando a un momento catártico y creo que empezó con el viaje de la culpa. A su vez, la Fed ha reconocido que hay ramificaciones internacionales en lo que está haciendo. Aún así, están pensando primeramente en los Estados Unidos. Esto me recuerda mucho a lo que sucedió a principios de los años 80. Lo que sucedió por aquel entonces fueron dos acuerdos, el Acuerdo de Louvre y el Acuerdo Plaza. En ellos, los ministros del Tesoro de todo el mundo acordaron vender dólares para limitar el impacto deflacionista en el resto del mundo. Si me refiero al impacto deflacionario, es porque había países seguros de que sus monedas estaban desmoronando, por lo que su tasa de inflación parecía tender a la hiperinflación, o al menos, se dirigía hacia esa dirección. A fin de cuentas, estaban siendo estrangulados por la deuda denominada en dólares que no podían pagar. Esto termina siendo una situación bastante deflacionaria a largo plazo. Nos estamos preguntando cuál es el eslabón débil en Estados Unidos. ¿Son nuestras pensiones? No lo sabemos, pero sí sabemos que hay estrategias LDI en Estados Unidos.
Parece ser que no están tan apalancadas como creemos, pero nunca se sabe. En este caso, ¿cuáles serían algunos de los eslabones débiles que deberíamos comprobar? Llevamos tiempo preocupándonos por el crédito de los automóviles y ahora tenemos más motivos para hacerlo. Ayer recibimos el índice Manheim de coches usados. Es un índice de precios al consumo que ha caído un 3% más. El mes pasado bajó un 4% añadido. Lo que tenemos ahora es que el incremento interanual ha pasado del 54% en abril del 21 al menos 0,1%. Aquí está Fed. Hay otra indicación de que la deflación está en el sistema. Este índice alcanzó su punto máximo en enero y ahora ha bajado un 14% desde esa fecha. Está disminuyendo a un ritmo de más del 20%. Y bien, ¿por qué es esto importante? Porque una gran cantidad de quienes gestionan este mercado, o sus inversores, hacen suposiciones sobre los valores residuales de estos coches. Estos valores residuales han estado subiendo. Tal vez no tanto como el índice de coches usados, pero han sido firmes. Si estamos en lo cierto, el índice de precios de coches usados va a colapsar. ¿Por qué? Porque mucha gente compró coches durante el COVID al querer evitar el transporte público, aunque en condiciones normales no necesitaban ese coche. Realmente estaban muy contentos con su compra al ver que los precios de los coches usados estaban subiendo. A fin de cuentas, su idea era que cuando no hubiera moros en la costa, lo vendieran de nuevo en el mercado de coches usados. Como ya he mencionado, los precios de los coches usados subieron un 54% año tras año en un momento dado. Ahora están planos y a la baja. Actualmente, los concesionarios que estaban pagando demasiado por los coches usados están estudiando cómo gestionar las pérdidas, ya que van a tener que hacer frente al pago de los inventarios. Dichos inventarios cuestan dinero, sobre todo si tenemos en cuenta que las tasas de interés están subiendo. Esto hace que tengan que venderlos a riesgo de perder dinero, y es lo que creemos que está sucediendo. Hay alrededor de $1 billón en este mercado. Verdaderamente no creemos que este sea un riesgo sistémico, pero debido a que el papel de la automoción tuvo un buen rendimiento durante 2008 y 2009, va a ser toda una sorpresa para una serie de inversores. ¿Cuál sería otro eslabón débil en los Estados Unidos? Las empresas tienen mucha deuda. ¿Por qué tienen mucha deuda? Porque han estado atendiendo a los accionistas a corto plazo que quieren que se recompren las acciones y no les importa que se apalanquen para hacerlo, ya que quieren que se les paguen sus dividendos y les es indiferente que se apalanquen endeudándose cada vez más. Esto se está convirtiendo en un gran problema para determinados sectores de la economía que se encuentran en plena fase de perturbación, tanto cíclica como secular. Creo que el sector minorista es uno de ellos. Seguimos asombrados por la acumulación de inventario que se está produciendo ahí fuera. Estamos estudiando esto desde un punto de vista deflacionario y creemos que este es el mayor riesgo actualmente. La tubería está llena de indicadores deflacionarios a partir de los productos básicos. Estaremos en este asunto en un momento, pero, al final, la tubería está inundada por el inventario en el nivel de consumo minorista. Un claro ejemplo de esto podría ser Nike. Nike es un mayorista, pero sobre todo vende al por menor. Los inventarios de Nike aumentaron un 44% en el tercer trimestre, en agosto para ser exactos. Ya había señales reveladoras de que el consumo se estaba debilitando. Sus inventarios en América del Norte aumentaron un 68% y los inventarios en tránsito, en su mayoría de Asia, por lo que están en barcos, aumentaron un 85%. Lo que esto conlleva es que con el fin de despejar los estantes, Nike va a tener que bajar los precios y los minoristas también. Creemos que esto es solo un microcosmos de un problema mucho más amplio, y creemos que lo veremos con toda su fuerza en esta temporada navideña, ya que van a aumentar. Dicen bastante unánimemente los tipos en 75 puntos básicos. Echemos por tanto un vistazo a los datos para el último mes, ya que la Fed dice que es impulsada por los datos. Si nos fijamos en los datos durante los 80, 90 y 2000, podemos ver que la inflación bajó durante los tiempos en que la economía era muy fuerte. ¿Por qué? Por la productividad. El crecimiento de la productividad es un subproducto crítico y un subproducto antiinflacionista de las buenas y fuertes recuperaciones. Volvamos a los precios de los productos básicos de nuevo. Espero que la Fed nos esté escuchando porque son los datos que les impulsan. Empezaremos con el precio del oro desde sus máximos. El precio del oro bajó un 17%, el cobre un 30%, la madera un 73%. Pensad en esto, la vivienda se está desplomando. El mineral de hierro ha bajado un 45%. La infraestructura en todo el mundo ha tenido problemas, especialmente en China.
El maíz ha bajado un 17%, la plata un 29%. Los precios de las DRAM, que son cosas como los chips y los semiconductores, han bajado un 46%. El índice de fletes del Báltico ha bajado un 48%. Este es un indicador de los problemas en la cadena de suministro. El índice de carga seca del Báltico, que es solo para productos secos, bajó un 65%. El petróleo bajó un 29%. Muchas personas han estado descartando esto, diciendo, sí, pero los precios se fueron por las nubes. En una base interanual todavía no han bajado. Eso ha dejado de ser cierto. El oro ha bajado un 3%, el cobre un 17%, la madera ha bajado un 28% interanual. El maíz es una excepción, ya que ha vuelto a subir un 27% debido al problema de Ucrania. La plata ha bajado un 9%. Los precios de las DRAM han bajado un 33%. Por otro lado, sí que es cierto que el petróleo y el maíz han subido un 14%. El petróleo ha subido mucho últimamente, pero creemos que tras bajar de 130 a 90 dólares, se está manteniendo en una tendencia bajista, sobre todo por la destrucción de la demanda. Hay otro tipo de precio esotérico por ahí. Lo recuerdo de los días en los que profundizaba en la economía, y son los precios de las cajas de cartón. Esto nos da una idea de lo ajustado que está el mercado debido a la gran cantidad de intercambios comerciales que han estado teniendo lugar. Han bajado un 29% desde su máximo y un 53% desde el año pasado. Con los datos que estamos mostrando, y teniéndolos en cuenta en su justa medida, entendemos que hay un montón de datos que podrían impulsar a la Fed, pero aún así, creemos que no está sucediendo y acabo de enumerar un montón de ejemplos. Por lo tanto, si nos centramos en los mercados, terminaremos en un momento. No hay mucho que decir. Los mercados se están vendiendo en general, y eso es muy inusual. Se asocia con la crisis. La evidencia más convincente para nosotros es que la Fed está siendo demasiado estricta y que pese a esto, va a pivotar. Cuando lo haga, que lo hará, creemos que será de una manera muy significativa. Por eso hay inflación. En Estados Unidos, existe la sensación de que hay una amenaza creciente. Estamos cerca. Si llegamos a una guerra militarizada, casi seguro será por la cuestión de Taiwán. A esto se le podría denominar contención. Creo que lo queremos contener en cierta manera. Sus preocupaciones son, sobre todo, las preocupaciones internas. ¿Cómo lidiar con la cuestión demográfica? ¿Cómo lidiar con sus propios problemas internos? Cuando diriges un país, los principales problemas son los internos. ¿Cómo te aseguras de hacer frente a la corrupción? ¿Cómo se abordan todos los problemas a los que se enfrentan? Como la pobreza en la parte oriental y occidental de China, los problemas medioambientales, la burbuja inmobiliaria que está explotando, el problema del COVID. Mi valoración es que cometieron un grave error al no aceptar las vacunas que teníamos para ofrecerles. Hubo un tiempo, al principio, en el que lo gestionaron fabulosamente. Todo el mundo pensaba, vale, están en la cima del mundo, pero luego no tuvieron COVID en China, por lo que no tienen inmunidad y tampoco una vacuna eficaz. Como resultado, han llegado a la situación en la que están. China y la oposición son tan fuertes como Estados Unidos y sus aliados. Así, tenemos un conflicto y hay 5 tipos de guerras que comienzan en este orden secuencial. Por lo general, una guerra comercial, una guerra tecnológica y una guerra de influencia geopolítica. Luego entras en una guerra económica y de capital, como las sanciones actualmente. Así es como lleva sucediendo a lo largo de la historia. Y por último, hay una guerra militar. A través del tiempo, se puede ver una secuencia de progresión y, así, crear una plantilla. Me gusta mirar a esa plantilla y luego trazar puntos para ver dónde estamos posicionados en relación con ella. China tiene una gran cantidad de deuda estadounidense. Sí. ¿Deberíamos estar preocupados por ello? Creo que deberíamos preocuparnos. Aún así, no creo que vayan a vender la deuda. Y si la venden, nosotros, como muchos otros, imprimiríamos más dinero y su valor se depreciaría. Creo que saben, y lo llevan sabiendo durante mucho tiempo, que la posición que tienen con esa deuda es algo que van a tener que mantener. Realmente esta fórmula funcionó porque produjeron a bajo coste.
Todos pensamos que era algo bueno. Yo pensé que era algo bueno. Ellos ganaban dinero y posteriormente, mucho de ese dinero que habían ganado, nos lo prestaban. Recuerdo que cuando esto comenzó, el ingreso per cápita en los Estados Unidos era 40 veces el ingreso per cápita de China. Aún así, nos lo prestaban. Aceptamos ese dinero y ellos compraron nuestros bonos. No sé quién obtuvo el mejor o el peor trato, pero independientemente, esto es lo que pasó. Vamos a mirarlo de una determinada manera, ya que es algo importante. La población en China, per cápita, es más de 4 veces la de los Estados Unidos. Desde que empecé a ir a China en 1984, el ingreso per cápita se ha incrementado en 27 veces. Si aumentara la mitad de la de Estados Unidos, eso significaría que su economía sería el doble de la de Estados Unidos. En definitiva, una gran fuerza. Simultáneamente, dado los riesgos que hay en el mundo, quieren ser autosuficientes. Del mismo modo, Estados Unidos quiere ser más autosuficiente y otros países quieren ser más autosuficientes porque les preocupa quedarse aislados. La razón por la que China no denomina sus exportaciones y su comercio con su moneda y tampoco sus préstamos es porque no quieren ser una amenaza para los Estados Unidos, ya que sería un acto amenazante si Estados Unidos llegase a perder. Ahora estamos en una época diferente. Para tratar de explicarlo, hay que decir que se convirtieron en el mayor país comercial del mundo. En otras palabras, hicieron más comercio que cualquier otro. Podrían haber operado con su moneda en términos de préstamos internacionales, ya que son los mayores prestamistas y podrían haberlo hecho en su moneda. Decidieron no hacerlo porque percibieron que eso sería una amenaza. Por aquel entonces, no intentaban alterar el orden mundial, pero ahora tenemos un conjunto diferente de circunstancias en todo el mundo. El liderazgo proviene de la misma mente y creo que es, más o menos, igual actualmente. Ellos no quieren alterar el orden mundial, pero quieren ser tan grandes como puedan ser. Quieren ser ricos y poderosos, pero no quieren alterar el orden mundial. Si nos fijamos en la historia y entendemos las relaciones internacionales, que se parecen mucho al confucianismo, lo que tenemos es lo que se llama un sistema de tributos. Esto significa que cada país tiene su lugar. Conocen su lugar y conocen la jerarquía, al igual que en los tiempos antiguos, donde ciertos estados eran vasallos y decían: sé que tienes el poder, por lo que te respetaré y operaré de una forma armoniosa. Pero la idea de la guerra es una idea horrenda. Creo que probablemente estarían igual de contentos si se dividiera el mundo por la mitad. Ellos tendrían la suya, nosotros la nuestra, y habría paz. Sencillamente expongo que su objetivo no es dominar el mundo. Tampoco lo es operar de tal manera que fuerce una guerra. Independientemente, quieren ser tan fuertes, poderosos, saludables y prósperos como puedan ser. También creo que es muy difícil para algunos estadounidenses entender el porqué de la situación. A fin de cuentas, estos tienen su propio tesoro, que es vivir el sueño americano y conocer la igualdad de oportunidades y la capacidad de expresarse. Es por este tipo de valores por lo que se hace difícil para muchos estadounidenses entender un punto de vista diferente respecto a lo que funciona mejor. Un muy buen ejemplo de un caso cultural sucedió con un equipo de la NBA. Un individuo habló sobre Hong Kong y los chinos no solo castigaron a ese equipo, sino que castigaron a la NBA. En nuestra realidad, todo el mundo debería tener derecho a defender y a poder expresar libremente sus opiniones. Sin embargo, para ellos, si alguien hace algo mal, castigarán al grupo o a la familia, ya que se supone que el grupo es responsable de ello. No lo comprenden desde el punto de vista de los valores internos que tienen que ver con el confucianismo, la historia, el por qué es más autocrático de arriba a abajo sus creencias sobre la democracia. Los dirigentes chinos están paranoicos, sobre todo por mantener el poder del Partido Comunista. Cierto, pero nuestro punto de vista no es muy diferente. Nosotros creemos en la Constitución porque es el sistema que ordena. En 1949 crearon un sistema, y ese es su sistema. Cuando pensamos en un partido, solemos hacerlo como un tipo de partido múltiple. Ellos piensan en algo muy jerárquico, de arriba a abajo. El vicepresidente chino, Wong, me lo describió una vez. Me dijo,
Nosotros vamos de arriba a abajo. Sin embargo, los estadounidenses van de abajo a arriba. La pregunta que sin lugar a duda nos deberíamos hacer es si estamos luchando por esa ideología. Es una pregunta muy importante. ¿Estamos luchando por la democracia y el capitalismo? ¿O creemos que otros pueden encontrar sus propios enfoques y así hacer que gane el mejor? Esa se convierte en una gran pregunta mientras perseguimos la respuesta. A fin de cuentas, su enfoque puede no ser el mío, pero no renunciarán a su enfoque más de lo que los estadounidenses renunciarían a la Constitución o a su libertad de expresión. Tenemos que entender que es como en la religión. Tenemos diferentes religiones por todo el mundo con creencias profundamente arraigadas. Cada uno cree en lo que cree, teniendo como base obtener los mejores resultados. ¿Qué podemos hacer entonces al respecto? Tenemos también la cuestión de los derechos humanos. Está claro que los chinos tienen una visión completamente diferente a la de mucha gente alrededor del mundo. ¿Cómo se aborda esto? No es algo aislado. Todos formamos parte de ello. Es una cuestión kármica. A fin de cuentas, cualquiera compra productos provenientes de China, en la medida de que casi cualquier empresa está operando e interactuando con China o con otros de los muchos países que a su vez tienen la interconexión y relación con China. Importamos el 22% de nuestros productos manufacturados de China. Si tú compras una manzana o unas zapatillas de deporte, estás en una posición similar a la mía en cuanto a identificar los problemas. Lo que yo hago es confiar en la orientación del gobierno, de ambos gobiernos. Creo en el estudio de sus dinastías. Estudié la dinastía Tong, que duró alrededor de 600 años, y estudié también otras sociedades. Ya he comentado con anterioridad la cuestión de la educación con una base amplia. El sistema confuciano fue la primera meritocracia que llevó a crear una educación de base amplia. Fue entonces cuando se crearon los exámenes. También se creó el concepto de que las personas que obtendrían los puestos de trabajo serían las personas más capaces. Así se alejaron de la corrupción y de este tipo de cosas. Yo no caracterizaría algunas cosas como chinas exclusivamente, aunque estén en la historia de China. Ha habido buenas dinastías y ha habido malas dinastías, pero siempre han tenido los ingredientes comunes que hacen que un país tenga éxito, y siempre ha sido de esa manera tan única. Si nos fijamos en la historia, he estudiado las potencias y los diferentes puntos fuertes que tiene China a través de la historia hasta alrededor de 1840. El país siempre ha estado en el número 1 o 2, debido al trabajo duro, a la meritocracia y a ser altamente civilizado. En otras palabras, trabajan en la misma dirección y funcionan bien para ser productivos juntos. Son los mismos elementos, pero no sucede solo con China. Si nos remontamos a muchos imperios y a muchas civilizaciones, estos elementos han sido los elementos eternos y universales que han sido la fuente del éxito. Si nos fijamos en la historia de China, ha habido más creatividad. Nos llevaban 500 años de ventaja en la imprenta y en muchas otras formas de creatividad. Por otro lado, si nos fijamos en los inventos que están saliendo de China ahora, a través del espíritu empresarial y demás, hay mucha creatividad que vuelve a emanar. Por supuesto, siempre hay un equilibrio en lo revolucionario. Siempre se trata de hasta dónde llegar. En China, actualmente, hay un espíritu empresarial que hace invertir de forma audaz y empodera. Realmente es un enfoque de tipo capitalista, ya que interviene el espíritu empresarial. A este enfoque se le denomina capitalismo de Estado. Luego está la cuestión del orden. Siempre se trata de encontrar el equilibrio, porque de lo contrario, podría haber desorden. Es lo que está pasando en los Estados Unidos. Es posible que tengamos el suficiente desorden como para que resulte perjudicial para este proceso. Siempre se trata de encontrar el equilibrio. En este momento, creo que la inclinación en China ha sido un poco más autocrática, por lo que están tratando de lograr este equilibrio con la creación de lo que ellos llaman pequeños gigantes del programa para el espíritu empresarial. Y así, sucesivamente. Creo que es así como están operando, y también creo que en Estados Unidos nos estamos volviendo un poco desordenados. ¿Hay alguna disidencia en China? ¿Disidencia? No, no hay el mismo tipo de disidencia abierta que hay en Estados Unidos. A fin de cuentas, la gente no puede hablar tan libremente, ni los medios de comunicación pueden expresarse libremente. No pueden.
ni tan siquiera escuchar cierto tipo de cosas. No hay disidencia. La disidencia está bajo la superficie, sobre todo actualmente. Ahora mismo, Estados Unidos está imponiendo sanciones. Las sanciones son una forma de guerra económica y esta tiene una gran implicación para el dólar. Actualmente, muchos países están tratando de salir del sistema del dólar, por lo que tenemos a este sistema mutando. India está tratando directamente con Rusia, y los tenedores de activos denominados en dólares no quieren mantener esos activos, ya que sienten que pueden ser secuestrados. Es importante destacar que lo que está sucediendo ahora ya ha sucedido muchas veces antes. Aprendí esto en mi pasado. En 1971, yo estaba trabajando en la Bolsa de Valores de Nueva York y el presidente Nixon llegó y dijo: "No vamos a pagaros el oro que respalda al dólar". Y tuvimos una devaluación. Me tomó por sorpresa. Mientras deambulaba por el piso del edificio de la bolsa, pensé que iba a bajar mucho, pero sucedió lo contrario. Y eso fue porque nunca había experimentado una devaluación de la moneda. Llegué exactamente a la misma conclusión cuando estudié historia. El mismo anuncio exacto tuvo lugar el 5 de marzo de 1933 por Roosevelt y tuvo el mismo efecto. Entonces comprendí la importancia de la historia que nos ha precedido. Estudiar la Gran Depresión me permitió, en Bridgewater, anticipar la crisis financiera de 2008, cosa que no hubiera sido posible si no hubiera estudiado. Lo que está ocurriendo ahora es muy relevante. El pasado es una guía para lo que está ocurriendo actualmente. Nos acercamos a un desafío del orden mundial, es decir, una gran potencia que desafía a otra. Existe una mayor probabilidad de algún tipo de guerra. Hay 5 tipos de guerras: la guerra comercial, la guerra tecnológica, la guerra de influencia geopolítica, la guerra de capitales, en la que estamos metidos, y por último, la guerra militar. Esas situaciones impulsan a los países a ser más autosuficientes e independientes. Como resultado, la globalización disminuye y el nacionalismo aumenta. En realidad, no tiene nada que ver con el mercado de valores. Este libro que presento te lleva a través de los mercados de valores durante los periodos de guerra, y lo que se extrae de este es que lo único que importa para las acciones son los flujos de caja. A medida que te adentras en el conflicto, la historia cambia. Si empiezas a estudiar su avance, es innegable que los que se ven afectados por acontecimientos individuales conllevan un resultado. Como ejemplo, tenemos las acciones tecnológicas. Independientemente, en respuesta a la pregunta, ¿cómo afecta esto a los mercados? Diría que afecta al valor del dinero fundamentalmente. Lo que estamos viendo ahora, respecto al valor del dinero, es que cuando tienes grandes déficits, tienes que gastar mucho. Tienes que gastar mucho en programas sociales. Tienes que gastar mucho en defensa. Tienes que gastar mucho en programas medioambientales y demás. Cuando gastas mucho dinero del que ganas, entonces tienes que imprimir dinero para compensar esa diferencia, para hacer las compras, y entonces eso devalúa el dinero aún más. Tienes un ejemplo claro en las 2 devaluaciones monetarias previas. En 1971, condujo el periodo inflacionario de la década de 1970, lo que afectó al mercado de valores. Sí, el mercado de valores sube en otras cosas, pero el dinero en efectivo es basura. Es entonces cuando la gente comienza a entender que los bonos que están sosteniendo tienen rendimientos negativos, y es lo que inicia el cambio en el valor del dinero, es decir, en el valor de los dólares. Esto hace que el dinero se vaya a otros activos. Se produce más inflación y se comienza a entrar en un cierto tipo de entorno. El entorno al que estamos entrando comienza a parecerse mucho al de los años 70. Hay 2 formas de afrontar la deuda. O bien, la pagas con dinero duro, o la pagas con dinero blando. Si la pagas con dinero duro, tienes un problema, ya que te llevará a una depresión. Cada vez que ha pasado esto a lo largo de la historia, se ha pagado con dinero duro. Siempre que ha sucedido esto, lo han terminado abandonando y han empezado a imprimir dinero. Esto fue lo que pasó en el 71 y también en marzo de 1933. En lo que creo que hay que pensar es en el valor del dinero. ¿Cuánto dinero tienes en instrumentos de deuda? ¿Y quieres poseer eso como un activo? Creo que son malos activos. También te encuentras con la cuestión de
¿Cómo se diversifica? A su vez, el sistema tiene que lidiar con ¿qué es el dinero? ¿Va a seguir siendo el dólar la moneda de reserva mundial? Estamos viendo una variedad de desarrollo de monedas alternativas, por lo que creo que diferentes tipos de dinero competirán entre sí en el entorno en el que estamos entrando. Tal vez sea la cripto, tal vez sea el oro u otras cosas. Quizá el renminbi digital compita con el dólar estadounidense. Estamos entrando en ese entorno. Piensa en cuánto dinero se está almacenando en instrumentos de deuda, activos de deuda. Piensa en los pobres que son esos rendimientos. Por todo esto, creo que este tipo de cambio es muy importante. Todas las monedas tienen mucha deuda. Cuando nos fijamos en la relación de una con la otra, habrá una gran cantidad de impresión ya que la moneda es igual a deuda. Cuando tienes una moneda, tienes un instrumento de deuda, y así, todos ellos disminuirán de valor en relación con otras cosas. Ahora, ¿el dólar disminuirá más que en otras monedas? Es casi seguro que vamos a entrar en este entorno. De hecho, ya estamos en ese entorno en donde hay un cambio en cuanto a las monedas. Vamos a empezar a ver más el uso del renminbi chino. Vamos a ver que India tiene un vínculo directo con Rusia en la moneda. Estamos ante un cambio importante en la moneda. Por otro lado, la cuestión del almacén de riqueza es una cuestión diferente. Una moneda es un medio de intercambio y un almacén de riqueza. El almacenamiento de riqueza es ahora un problema, en particular para el dólar, pero también es un problema para otros países. Por eso hay inflación. Cuando el dinero se deriva a otras cosas y el costo de los préstamos es tan bajo en relación con la tasa de inflación, entonces se fomenta el préstamo de dinero y la venta de dinero. No aconsejo mantener este tipo de activos financieros. Verdaderamente creo que se está cambiando la naturaleza de lo que es el dinero y de lo que es el dólar como depósito de riqueza. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.